Sean bienvenidos. Hoy día vamos a presentarle lo que es el tema de los precipitadores electrostáticos. Ya, los precipitadores electrostáticos. Los precipitadores son una tecnología importante para la reducción de la contaminación atmosférica y la protección del medio ambiente. Su capacidad para capturar partículas finas y otros contaminantes del aire los convierte en una herramienta valiosa para la industria y otros sectores que buscan reducir su huella ambiental y cumplir con las regulaciones ambientales. También estos aparatos son utilizados en una variedad de industrias, incluyendo plantas de energía, refinerías de petróleo, fábricas de cemento, plantas químicas y otros procesos industriales que emiten partículas finas. También son utilizados en aplicaciones comerciales como son la producción de papel, productos electrónicos y sistemas de calefacción y aire acondicionado. En la descripción del proceso, un precipitador electrostático es un dispositivo de control de partículas que utiliza fuerzas eléctricas para mover las partículas fuera de la corriente de gas y sobre las placas del colector, como se puede ver, y las partículas pasan a través de una corona y una región en la cual fluyen iones gaseosos. El campo electrostático fuerza a estas partículas cargadas hacia las paredes y estos van hacia unos electrodos que se mantienen a un alto voltaje en el centro de línea de flujo. Un ejemplo de los componentes del precipitador electrostático son las partículas, ¿no?, que deben ser recolectadas en estas placas y deben ser removidas para que estas puedan ser encausadas a una corriente de gas. Esto se logra usualmente dependiendo de las placas utilizadas, permitiendo que cada placa recolectada se deslice, ¿no?, hacia una tolva, que a su vez pueden ser evacuadas. Algunos precipitadores pueden remover las partículas con lavados con agua intermitente o lavado continuo. Continuando con la exposición, hablaremos de los tipos de precipitadores electrostáticos. Bueno, los precipitadores electrostáticos están configurados de varias maneras. Algunas de estas están configuradas de manera desarrollada, ¿no?, para una opción de control especial, y otras han sido evolucionadas por razones económicas. Bueno, los tipos que serán descritos a continuación, en total tenemos cinco, ¿no? Los cuales son el precipitador de placa alambre, bueno, la que es más común, el precipitador de placa plana, el precipitador tubular, el precipitador húmedo, el cual puede tener cualquiera de las configuraciones mecánicas anteriores, y por último el precipitador de dos etapas. El precipitador de placa plana alambre, bueno, es el más utilizado, ¿no? Tiene una amplia variedad de aplicaciones industriales, incluyendo calderas que queman carbón, así mismo como los hornos de cemento, etcétera. Bueno, un precipitador de placa alambre, el gas fluye entre las placas, ¿no?, paralelas del metal y los electrodos a estas a alto voltaje. Bueno, las fuentes de energía son las cuales utiliza este precipitador, convierten el voltaje industrial de corriente alterna aproximado a unos 220 a 480 voltios. Bueno, el voltaje pulsante de la corriente directa es de un rango de 20.000 a 100.000 voltios, ¿no? Eso según lo que necesite, considerándolo uno de los voltajes más altos. Continuando, tenemos los precipitadores de placa plana. Bueno, un número importante de precipitadores son pequeños, ¿no? Bueno, dentro de estos se utilizan placas planas en lugar de alambres para los que son los electrodos de alto voltaje. Estas placas planas, las cuales son patente de la corporación United MC Hill, bueno, incrementa el campo electromagnético promedio que puede ser usado para la recolección de partículas y proporciona una superficie, un área superficial, la cual incrementa, ¿no?, para la recolección de las partículas. Bueno, dentro de esto podemos ver que la placa plana opera con poca o ninguna corriente de corona. Está a través fluyendo del polvo recolectado, ¿no? Todo esto excepto directamente bajo las agujas o alambres de la corona. Precipitadores tubulares. Los originales eran tubulares como las chimeneas donde eran colocados, con los electrodos a alto voltaje orientados a lo largo del eje del tubo. Los precipitadores tubulares tienen aplicaciones típicas en plantas de adición de ácido sulfúrico, limpieza de gas, subproducto de los hornos de coque
y recientemente plantas de sinterización de hierro y acero. Tales unidades tubulares aún son utilizadas para algunas aplicaciones con muchos tubos operando en paralelo para manejar mayores flujos de gas. Los tubos pueden tener forma como un panel circular, cuadrado o hexagonal con el gas fluyendo hacia arriba o hacia abajo. La longitud de los tubos puede seleccionarse según las condiciones. Un pez tubular puede sellarse herméticamente para prevenir fugas de material, especialmente material valioso o peligroso. Un pez tubular es esencialmente una unidad de una etapa y es única en que tiene a todo el gas pasando a través de la región del electrodo. El electrodo alto voltaje opera un voltaje en toda la longitud del tubo y la corriente varía a lo largo de su longitud y a medida de las partículas son removidas del sistema. No hay rutas de escabullimiento alrededor de la región de recolección, pero las deformidades de la corona pueden permitir que algunas partículas eviten cargarse en una fracción considerable de la longitud del tubo. Los pez tubulares son una porción pequeña de la población de pez y se aplican más comúnmente donde el particulado es húmedo o pegajoso. Estos, usualmente limpiados con 3 a 9 de agua, tienen pérdidas por reencauzamiento de una magnitud menor que la de los precipitadores de particulado seco. Precipitadores húmedos. Cualquiera de las configuraciones del precipitador discutidas anteriormente puede operar con paredes húmedas en vez de secas. El flujo del agua puede aplicarse intermitente o continuamente para elevar las partículas recolectadas hacia un cárcamo para su disposición. La ventaja del precipitador de pared húmeda es que no tiene problemas con el reencauzamiento por golpeteo o con coronas invertidas. La desventaja es la mayor dificultad de lavado y el hecho de que el lodo recolectado debe ser manejado más cuidadosamente que un producto seco, aumentando los gastos de disposición. Precipitadores de 2 etapas. Es donde los electrodos de descarga y de recolección están lado a lado para aplicaciones en interiores. La unidad es operada con una polaridad positiva para limitar la generación de ozono. Las ventajas de esa configuración incluyen más tiempo para cargar las partículas, menos propensión a corona invertida y construcción económica para tamaños pequeños. Pueden colocarse módulos en paralelo o en arreglos serie paralelo, consistentes de un prefiltro mecánico ionizador, celda de la placa recolectora, postfiltro y caja de poder. El preacondicionamiento de los gases es normalmente parte del sistema. La limpieza puede ser por lavado con agua de los módulos removidos del sistema, hasta automático in situ, por aspersión del colector con detergente, seguido por el secado por sopleteo con aire, y también se considera que los precipitadores de 2 etapas son tipos de dispositivos separados y distintos comparados con los pez grandes de una sola etapa de alto volumen de gas. Los dispositivos más pequeños son vendidos usualmente como sistemas en paquete prediseñados. Continuando, les voy a hablar sobre el funcionamiento. Un precipitador electrostático es un equipo de alta eficiencia que elimina las partículas suspendidas en los gases de combustión de alta temperatura o flujo de gases de proceso. Un precipitador electrostático también funciona cargando eléctricamente el material particulado, arrastrando por el flujo de gases con los electrodos de descarga de alto voltaje. El precipitador eléctrico es uno de los mejores dispositivos de filtración para eliminar las partículas finas, como el polvo y el humo de la corriente del aire. También se utiliza un campo electrostático para poder eliminar las partículas contaminantes de un gas que fluye como el aire. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas del precipitador electrostático. Como ventajas tenemos la alta eficiencia de la eliminación de las partículas contaminantes, la recolección de contaminantes secos y húmedos y el bajo costo de operación. Estos precipitadores electrostáticos son bajos en lo que es el costo de su operación. Y como desventajas tenemos que requiere de un alto costo de capital inicial. Requiere un gran espacio para ser instalado. También no es flexible una vez que ya haya sido instalado. Tampoco se puede utilizar para recoger lo que son contaminantes gaseosos. Tenemos lo que son las más comunes de un precipitador electrostático, que es una aplicación industrial para el humo. Sin embargo, parece un gas, que es básicamente una acumulación de elementos duros
puros que flotan en la atmósfera y estos elementos pueden dejar todo compuesto en enormes precipitaciones comerciales. Y las precipitaciones electrostáticas secos se utilizan para lo que es recoger partículas secas como el cemento, cenizas, y etc. Los precipitadores electrostáticos húmedos se utilizan para lo que es eliminar partículas húmedas como el aceite, el alquitrán, la resina, el ácido, etc. Y se pueden utilizar también en plantas de vapor para lo que es eliminación de polvo en los gases de combustión. Y también pueden utilizarse en lo que son talleres mecánicos, plantas químicas, lo que se utilizan para eliminar las neblinas de aceite y las neblinas ácidas. También se utilizan para lo que es el limpiador de gases del sistema de calentamientos metalúrgicos o de explosiones. Y esto también se pueden utilizar para lo que son bacterias y los hongos en campo médico, como en sistemas de aire acondicionado para la desinfección del aire. Y eso también se puede utilizar para lo que es recuperación de materiales en flujos de gas. Continuando con la exposición, vamos a dar paso a las conclusiones. El precipitador electrostático es un dispositivo de limpieza de gases de chimenea y es uno de los mejores dispositivos de filtración para eliminar las partículas finas como el polvo, el humo de la corriente de aire. Se utiliza en un campo electrostático para poder eliminar las partículas contaminantes de un gas que fluye como el aire y se adapta fácilmente a las condiciones del tipo de combustible, temperatura y composición de gases de las plantas. Es decir, que esta permite cumplir con la normativa ambiental aplicable al sector en cuanto a emisiones y no requiere personal especializado para su operación y o mantenimiento, solo personal capacitado. Gracias.